De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Qué bueno verles. Sean todos bienvenidos a disfrutar de la palabra y el mensaje del Señor. Hoy, gracias a la tecnología, podemos reunirnos todos en casa para escuchar el mensaje que Dios ha preparado para todos. A los que hoy nos visitan por primera vez, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a seguir y suscribirse en nuestros canales de Facebook y YouTube de Iglesia Vida. De igual forma, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook o Instagram como Somos Vida Panamá y ver de primera mano todas las actividades en las que pueden participar. Hoy nuestro pastor Raúl ha preparado un mensaje muy especial que será de bendición y crecimiento en nuestro caminar en Cristo. Así que prestemos mucha atención, pero sobre todo, pongámoslo en práctica. Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para ti y tu vida, nos gustaría lo compartas para bendecir a otros haciendo llegar el link de esta transmisión o invitándolos a este canal donde podrán acceder a nuestro contenido. ¡Feliz domingo, familia! Esto es vida.
No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú. No hay otro como Muy buenos días, mi querida y preciosa iglesia Vida. Qué alegría me da, como lo digo todos los domingos, de poder compartir con ustedes una vez más, y especialmente algo que estoy seguro que Dios ha puesto en mi corazón. Este texto bíblico es un texto que he leído por muchos años, muchas veces, y ha sido muy especial para mí. Y miren, nunca había predicado de él, he enseñado de él, pero nunca había predicado de este texto, y hoy tengo una gran alegría de poder hablarles de ustedes de esta historia. Pero antes de ir al texto bíblico, quiero introducirlo, porque yo he titulado este mensaje Contra todo pronóstico. Y en el mundo de los deportes, al equipo que está contra todo pronóstico se le llama el underdog. Es una expresión en inglés, pero significa el que no es el favorito, el que está en contra. Todas las apuestas están en contra de él. Y sabes, en la vida muchas veces nuestro rol, nuestro papel es de ser el underdog, de ser el que no es el favorito. A veces estamos en contra de todas las probabilidades, todas las oportunidades pareciera que van de hecho no a favor, sino en contra de uno. ¿Cómo es eso? Bueno, a veces es una enfermedad, a veces es una relación, en nuestra relación de pareja, a veces son los negocios. Muchos de nosotros hoy en día sabemos que estamos en un tiempo muy difícil por todo lo que está pasando alrededor. La economía está siendo bien sacudida aquí en Panamá y bueno, en todo el planeta también. Y pareciera que todo está en contra, no está a favor, el viento no está soplando en nuestra dirección, sino en contra. Y hay un relato bíblico que trata de la historia de un rey que todo parecía en contra de él. No había forma de que él pudiera ganar. Sin embargo, hubo algo espectacular que sucedió en esta historia que yo creo que podemos aprender algunos principios de esta historia que aparece en Segunda de Crónicas. Y me gustaría que pudieras ir buscando en tu Biblia la historia en Segunda de Crónicas, capítulo 13. Déjame introducir, yo he dividido esta historia en 3 etapas o 3 secciones de la historia, y la primera parte o la primera sección le he titulado Una situación crítica. Y miren, antes de leer yo quiero decirte algo. Hay algunos de ustedes que se sienten así, que están en una situación crítica, crisis es ese momento en donde uno siente que perdió el control o que siente que no tiene la respuesta, no hay los recursos, no tienes la forma de hacerle frente a lo que te viene por delante. Eres el underdog. Y yo quiero invitarte a que por favor sigas esta historia. Es una historia, el libro de Crónicas es básicamente, el género literario es narración. Vamos a ver una narración de una historia de 2 reyes que se enfrentaron militarmente. Uno era el favorito, otro era el underdog, era el que no estaba a favor. Sin embargo, veremos el resultado de esta historia. Y a través de esta narración podemos aprender algunos principios importantes que nos pueden servir a ti y a mí hoy. Esto sucedió en el año, hace como 3000 años atrás. Eso fue hace alrededor del año 1000 antes de Cristo. Estamos en el 2000 después de Cristo, así que estamos hablando de algo que sucedió hace 3000 años atrás.
Sin embargo, el principio que Abías, que así se llama el rey, que aplica aquí, es un principio que es válido para ti y para mí hoy, especialmente si te sientes en una situación crítica. Vayamos a la palabra, leamos la historia. Abías comenzó a gobernar, a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Déjenme, por favor, introducirte un poquito lo que está pasando. Abías es el bisnieto del rey David. David tuvo un hijo llamado Salomón, que fue el que lo sucedió en el trono. Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam, que fue el que lo sucedió a él en el trono. Y después de Roboam, Abías fue el que viene a gobernar sobre el reino de Judá. Lastimosamente, después de Salomón, el reino de Israel, todo Israel se divide en dos grandes reinos, un reino del norte y el reino del sur. El reino del sur siguió bajo el linaje de David. El reino del norte o el reino de Israel, así se le llamaba, el primer rey de Israel se llamó Jeroboam. Casualmente es el rey que está en este momento gobernando. Y dice el relato bíblico, si seguimos leyendo, estaba gobernando Abías, empezó a gobernar cuando era el año 18 de Jeroboam. Y reinó en Jerusalén 3 años. El nombre de su madre era Maca y era hija de Uriel de Gibea. Ese es el nombre de la mamá. Vamos al siguiente. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Era una guerra civil. Lastimosamente, Abías no tuvo oportunidad de establecerse en el reino y se desata una guerra civil. Jeroboam dice, voy a destruir a Jerusalén y a Judá. Y Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400,000. Note los números, los subrayé aquí. Un ejército de 400,000 guerreros selectos, mientras Jeroboam reunió una tropa selecta de 800,000 hombres de Israel. Note la proporción, 2 contra 1. 800,000 del reino del norte, dirigido por el rey Jeroboam, contra 400,000 del rey del sur, de Abías, dirigido por Abías. Era una proporción de 2 a 1. Es importante que recordemos eso. Ahora bien, en medio de esta descripción que estoy hablando, lo que encontramos aquí es que definitivamente era una situación precaria. Abías simplemente estaba entrando a su reino, estaba estableciéndose y automáticamente, tomando posesión de su reino, automáticamente se declara una guerra civil en medio de su territorio contra el reino del norte. Y no solamente hay un conflicto, sino que las probabilidades son terribles. Porque Jeroboam, que lleva ya 18 años reinando y que había estado haciéndole la guerra a todo el mundo, era un hombre más experimentado y tenía un ejército del doble del tamaño. Miren, aquí está fácilmente podemos describir esto como una situación crítica. ¿Cuál es la situación crítica que te estás enfrentando? Medita un poco por ahí, en eso. Hay personas que realmente se sienten así, que están, lo que lo está atacando es el doble de fuerte, el doble de grande, el doble de peligroso, el doble de todo. Esta semana recibí la noticia de un buen amigo que está luchando ahora contra una enfermedad y sé que fácilmente él puede sentirse que esto es más grande que él. Un diagnóstico difícil es algo que es realmente una situación crítica. Un aviso de un banco, aunque ahora mismo hay algunas excepciones, ¿no? Pero no es difícil imaginarse lo que va a suceder cuando se acabe este periodo de moratoria, si no nos hemos preparado, si no se ha restituido algunas cosas. ¿Y qué hacemos con esto? Son momentos críticos. Y aquí viene la segunda sección que yo le he llamado una promesa de Dios. Porque Abías se enfrentó a una situación crítica, pero él hizo algo que creo que todos nosotros debemos comenzar a convertirlo en una práctica cotidiana en nuestras vidas. Y me gustaría que siguiéramos leyendo. Yo le he llamado a esta segunda sección una promesa de Dios. Abías, vamos a seguir leyendo. Ahora
dice, cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semaraim, le gritó a Jeroboam y a todo Israel. Miren que el problema era serio. Jeroboam ya venía con sus 800,000 soldados, ¿ok? Venía a atacar a Judá. Y Abías se levanta y va a la cima de un monte y comienza a decirle algunas cosas a Jeroboam y a su ejército. Y les dijo, escúchenme. ¿No se dan cuenta de que el Señor, Dios de Israel, hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Mire esto, Abías estaba recordando la promesa que Dios le había dado a su bisabuelo, de que él le daría a él y a su descendencia un trono permanente en Judá, en Jerusalén. Miren qué interesante. Abías no llega diciéndole, hey, recuerda, yo estoy en una región montañosa, así que estratégicamente hablando tengo ventaja porque te estoy atacando de arriba y tú vienes subiendo y yo estoy acá arriba. Así que miren que no comenzó a hablar de estrategia o no comenzó a decirle mis 400 son mejores soldados o mejor equipados o más entrenados. Él no comenzó su argumento en cuanto a ideas o a recursos o hechos naturales. Él dijo, recuerden algo. Dios le dio una promesa a mi bisabuelo y esa promesa es una promesa permanente, es una promesa firme, es una promesa que no cambia, es una promesa eterna, una promesa, un pacto duradero, un pacto que es para siempre. La traducción literal es un pacto de sal y aquí yo siempre he usado este texto para ilustrar la importancia quiero hacer un paréntesis aquí porque como pastor tengo la urgencia de enseñar también y quiero animarte a que aprendas esta pequeña técnica que es tan útil cuando encontramos un texto que no entendemos y es simplemente lee en otra versión diferente. Y si yo estoy leyendo la Reina Valera del 60 que dice un pacto de sal o una Biblia textual que ahora va por la edición 4 que dice pacto de sal, probablemente no voy a comprender qué es lo que dice. Es más, hace un tiempo atrás escuché a un predicador realmente interpretar este texto de una forma que me preocupó mucho, porque no tiene nada del sentido bíblico real que tiene esa traducción. Pero si tú agarras y ves la traducción la nueva traducción viviente o la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas y cualquier otra Biblia, te darás cuenta que lo que está tratando de decir con la palabra pacto de sal es que era un pacto firme, permanente, estable, que no cambia. Como dice la Biblia, Dios no anda variando, no hay sombra ni varianza, Él no anda cambiando de opinión. Las palabras de Dios son firmes y son sí y amén. Así dice la Escritura. Dios es su palabra y su palabra es eterna. Y Él dio un pacto, una promesa, hizo un pacto con David de que le daría un reino estable para siempre. Y el cumplimiento último de esa promesa será cuando nuestro Señor Jesús venga y reine sobre la tierra y sobre todo en el día postrero, dice la Escritura. Pero en este momento Abías está recordando una promesa que Dios le dio. Y en base a esa promesa es que este hombre hace frente a un ejército que lo duplicaba en cantidad de hombres y contra un rey que tenía mucha más experiencia y que vamos a ver ahora, no solamente era un doble más fuerte, sino que también tenía mejores estrategias. Pero Abías hace algo, recuerda una palabra, una promesa de Dios. Yo leía hace un tiempo atrás de que alguien dijo que hay 8,800 promesas, otros dicen que hay en la Biblia, otros dicen que hay 7,000 promesas, otros dicen que hay 5,000 promesas. Interesante, es que la definición de promesa varía entre uno y otro y por eso esas diferencias de miles.
Pero si son 8,000 o 7,000 o 5,000, realmente no te puedo decir con certeza cuántas son. Lo que sí te puedo decir es que no son 3, ni 4, ni 10, ni 100, ni siquiera 500, sino estamos hablando de varios miles de promesas que hay en la Biblia. No todas las promesas de la Biblia son especialmente diseñadas para todos los creyentes. Yo creo que de hecho la promesa que Abías está echando mano de que Dios prometió a mi bisabuelo, a mi padre, como le llama a él, que a sus descendientes le daría un trono para siempre, era una promesa muy particular. Abías era del linaje directo de David, era su bisnieto. Esa promesa no es para ti ni para mí, porque ni tú ni yo somos del linaje directo de la sangre de David. Así que no necesariamente esa es la idea, pero lo que no es agarrar esta promesa y hacerla nuestra frente a la dificultad que estamos pasando o la situación esa contraria. Pero lo que sí está es un principio, y es que este hombre se dio cuenta que cuando uno está contra todo pronóstico, contra toda, estás contra la pared, cuando tú eres el underdog, no vale la pena tratar de cambiar eso con tu propia fuerza, con tus recursos y echando mano de lo que tienes a tu alcance, sino es ir y echar mano de una promesa que Dios ha dado. Y ahí es donde viene la importancia. Y otra vez, abro mi corazón como pastor y quiero invitarte a que continuamente, de manera habitual, vayas a la palabra de Dios, porque en la medida que tú satures tu mente, satures tu corazón de la palabra de Dios, vas a conocer las promesas que están allí y van a alentar tu corazón y van a ayudarte a salir adelante. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo lo he ilustrado de esta manera, recuerdo en un momento muy difícil que yo perdí el norte, yo no sabía cuál era el próximo paso. Si yo veía la brújula de mi vida, yo decía, daba tantas vueltas como el abanico que está arriba del techo de mi cabeza. Mi brújula no podía decir cuál era el norte. Y esa sensación de a la deriva, esa sensación de no sabes a dónde, cuál es el próximo paso, es una sensación horrible. Y algunos de ustedes se pueden identificar fácilmente. Pero aún en ese momento tan difícil de mi vida, hace unos años atrás, cuando sentía que no tenía claridad de cuál era el próximo paso, yo recordaba un verso que para mí es una promesa, que la he abrazado, y es el Salmo 138:8. El Señor va a cumplir su propósito en mí, Él no va a desamparar lo que ha empezado en mí. Y esa frase, el Señor va a cumplir su propósito en mí, lo he meditado tantas veces en mi vida que es como un ancla, que mire, todo el mundo puede dar vueltas, pero yo me abrazo esa palabra, que va a cumplir su propósito. ¿Y sabe qué pasa? Todavía puede seguir dando vueltas todo, pero yo me siento ya tranquilo. Y así es lo que yo quiero invitarte, a que cuando tú haces un hábito de meditar en la palabra de Dios, encontrarás versos que significarán momentos o de claridad aún en los días más oscuros. Serán momentos o lugares de seguridad en los días donde más todo está temblando a tu alrededor. Es estable cuando aún todo está cayéndose a tu alrededor. Encuentras ese lugar amarrado de una promesa de Dios que te permite sufrir o soportar o aguantar. Y cuando digo sufrir es ese soporte, el aguante ese, en medio de la circunstancia hasta que cambie. Necesitamos una promesa. Ya te dije, si hay 5, 6, 7, 3, no sé cuántas, 3,000, 5,000, 7,000, no sé cuántas, con certeza hay 8,800 y algo, dijo alguien. Yo no sé cuántas promesas con certeza hay, lo que sí sé es que hay muchas, y yo te quiero invitar a que hagas una tuya. Pero esa una, tú me puedes escribir y yo te puedo enviar una lista de algunas promesas. Pero esas promesas, si yo te envío una lista, tú vas a leerlas y vas a decir, ¿hay qué versículo más bonito, pastor? Gracias. Pero no son tuyas hasta que el hábito de deleitarte en la palabra de Dios sea tu día a día. Cuando tú te deleitas, cuando encuentras tu delicia en tu palabra, en la palabra del Señor, perdón,
cuando encuentras la delicia allí, entonces vas a encontrar promesas que serán como eso, como un lugar donde te dará valentía. Miren esto. Yo no sé si usted se ha enfrentado a algo así como esto. Quizás sí, no de un ejército, definitivamente ninguno de nosotros somos soldados en este sentido. Pero imagínense este hombre, cómo se enfrenta a él con la mitad de los soldados que tiene su enemigo. Y valientemente, si seguimos leyendo, vamos a saltar ahora del verso 5, vamos a saltar al verso 13 en un momentito. Pero lo que hizo Abías fue decirle, hey, yo puedo estar convencido de que saldré de esta porque hay una promesa. Eso fue lo que dijo. Y ustedes se han apartado de Dios, nosotros estamos buscándolo. Y ahora vamos a ir a la tercera acto, al tercer, acto, sí, podemos decirle, a la tercera división de este relato. Y yo le llamo a este Dios actuó. ¿Por qué? Porque note lo que dice el verso 13. Vaya conmigo a 2 de Crónicas 13:13. Dice, mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto, Jeroboam es el rey del norte, el rey que tiene 800,000 soldados, había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Miren esto, mientras Abías estaba diciendo la promesa de Dios, Dios va a librarnos porque Dios es fiel a su pacto con mi bisabuelo. Mientras él estaba eso, Jeroboam no era ningún tonto. Jeroboam tenía más soldados, pero también era un tremendo estratega. Era un hombre muy valiente. ¿Y qué hizo? Mandó parte de su ejército para que vinieran por detrás. Cuando los de Judá, siguió el relato bíblico, se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Pero recuerden, aquí la oración, ellos están orando. Abías está orando, Abías está clamando a Dios, pero ese clamor a Dios viene, esa fuerza, esa fe para orar viene de la certeza de una promesa. La oración es fundamental, pero necesitamos algo de la palabra para... Mire, una vez yo dije esto, la oración preserva la fe, pero la palabra la produce en nosotros. Cuando nosotros meditamos en la palabra produce fe en nosotros. La oración hace que esa fe se preserve y se traduzca en acción. Y eso es algo que vemos claramente aquí. Ellos clamaron a Dios. No salieron huyendo. ¿Por qué no salieron huyendo? A pesar de que veían sus enemigos por la vanguardia y por la retaguardia. Los estaban atacando por el frente y por detrás. ¿Por qué no salieron huyendo? No salieron huyendo y clamaron a Dios porque estaban parados sobre una promesa. Y Dios le dio esa promesa. Era lo que decía Abías. Así que clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Y al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam. Por favor, yo ruego que me mire un momento. ¿Quién derrotó a Jeroboam? Dios derrotó a Jeroboam, dice la Escritura. Eso no lo escribí yo ni lo modifiqué. Miren que eso sí lo subrayé yo con algo de rojo. Pero si usted entiende esto, es Dios quien da la victoria. Es Dios quien ayuda a Abías a vencer. No fue la habilidad de sus soldados, no fue el filo de su espada, no fue los recursos que tenían, no era quien conoce, no era el abogado, el banco, el hospital, la amistad, no era eso lo que hizo o va a hacer la diferencia, es Dios quien va a hacer la diferencia. Y note esto, Dios derrotó a Jeroboam. Por favor, lea conmigo, 2 de Crónicas estábamos. Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Todo Israel es el reino del norte. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército de israelita del norte huyó de Judá, del reino del sur, y Dios, miren que otra vez el cronista escribe nuevamente, fue Dios quien lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. En ese día murieron 500,000 soldados de Israel.
Y termina diciendo el relato bíblico, así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor. Aquí está la clave. Cuando estamos en una situación en contra de todo pronóstico, la única forma de salir de allí no se trata de meterse más intensidad, no se trata de desvelarnos, no se trata de, miren, algunos de nosotros creemos que si nos desvelamos o si le metemos más fuerza o si invertimos más o si, miren, y no estoy diciendo que no hay ganancia o que nosotros debemos dejar de ser o sernos pasivos. No. Lo que estoy tratando de decir es que nuestra confianza no puede estar en nuestros recursos, ni en nuestras habilidades, ni en nuestra intensidad, ni nuestra inteligencia, ni la fuerza con que hagamos las cosas. Miren, y especialmente si estamos contra todo pronóstico, tenemos que entender que la clave para salir adelante es que confiemos en el Señor. Judá venció a Israel, dice el verso 18, en esa ocasión porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Voy a repetir las tres ideas. Si estamos en una situación de crisis, si estamos en una situación compleja, la clave es una promesa de Dios. Y esa promesa la vamos a encontrar. Miren, ya les dije, yo les puedo escribir una lista de promesas. Si alguno de ustedes quiere que le envíe una lista, le puedo hacer una lista de 20 o 30 promesas. Eso no es difícil para mí. Eso lo hace una concordancia en un momentito. Pero la verdadera ganancia está cuando tú descubres esa promesa a través de tu hábito cotidiano de leer y estudiar la palabra de Dios. Y yo estoy en una campaña en estos últimos meses, de estos primeros meses de este año, en Vida Coach, nuestra escuela que enseñamos Biblia, los últimos meses, las últimas 4 miércoles, estuvimos hablando de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que fuimos salvos por gracia, que somos salvos por gracia, que Él murió por sustituirnos a nosotros para cumplir la justicia de Dios, de tal manera de que Dios sea el que es justo y el que justifica, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Algo bastante elemental. Hoy quiero hablarles y les estoy hablando de la importancia de leer la palabra de Dios y encontrar una promesa, porque tarde o temprano todos y cada uno de nosotros nos vamos a encontrar contra todo pronóstico en algún área de nuestra vida. No interesa cuán joven, fuerte, inteligente, rico, capaz, bien intencionado, muy disciplinado, lo que tú quieras. Todos nos vamos a encontrar en algún momento en contra de todo pronóstico. En algún momento tú y yo vamos a ser el underdog. Y la única manera de poder salir de ahí será confiando en una promesa que Dios nos haya dado en las palabras de Dios. En enero, ustedes muchos saben, pasé un tiempo bastante difícil por causa del COVID. Y miren, otra vez, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera echado mano de alguna promesa de Dios en mi vida, no sé dónde estaría. Algunos dirán, bueno, pastor, pero lo atendieron en un hospital. Sí, es cierto, pero ¿saben cuántos también lo han atendido en un hospital y mejor quizás que a mí me atendieron? No estoy diciendo que me atendieron mal, lo que estoy diciendo es que gente que ha tenido mejores atenciones y en todo el resto del mundo no han salido del hospital. Bastantes, muchos más que yo, mejores que yo, en mejores hospitales en el mundo estoy hablando. ¿Y saben qué? Es la misericordia de Dios al final. Y yo lo sé. Todos, tarde o temprano, nos vamos a encontrar contra la cuerda. El asunto es en quién estamos confiando. Yo quiero invitarte a que hoy tú confíes en Jesús. Pongas tu confianza en Él. Cree a su palabra. Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días. Yo estaré con ustedes todos los días. Y yo dije, wow, gracias Señor. Ayúdanos a recordar eso, de que no estamos solos aún en los días más oscuros y difíciles. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Efesios, yo oro para que ustedes puedan entender el poder
que actúa, el poder de Dios que actúa en ustedes, para con ustedes. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder está a tu favor. Yo decía, Señor, ayúdanos. Así he orado por nosotros, por esta iglesia durante varios días. He estado orando de esa manera. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender ese poder que está para nosotros, disponible para nosotros. A través, dice la palabra en Efesios 1, dice, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está a tu favor. Tú eres más que vencedor en Cristo. Esa es la clave. Recuerda, es poniendo nuestra confianza en Él en base a una promesa. ¿Cuál es esa promesa para ti? Si hoy no tienes una, ¿qué tal si en este mismo momento le dices, Señor, ponme una promesa en mi corazón, que yo pueda agarrarme allí de ella, yo pueda abrazarla, pueda hacerla mía y que sea parte de mí? Yo estoy seguro que Dios escuchará esa oración. Pero tienes que leer la Biblia. Miren, la semana pasada creo que fue, sí, el martes de carnaval o el lunes de carnavales de la semana pasada, envié una propuesta. Si usted no tiene plan de lectura bíblico, yo le puedo hacer uno personalizado. Solamente escríbame y con gusto le envío la encuesta otra vez. Pero, otra vez, las promesas no sirven si no voy a la Biblia. Y yo quiero invitarte a que leas tu Biblia. Dios quiere ayudarte en este tiempo. Él está para nosotros. Y nosotros debemos estar para Él también. Yo te ruego, amigo, amiga, escúchame por favor. Miren, hay mucha gente que me dicen, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para madurar en mi fe? ¿Cómo hago? Y pensamos que tenemos que hacer no sé qué. Pero es estas disciplinas diarias de ir a la palabra y meditar en ella y hacerla de uno, de tal manera que lo que está en nosotros, que es diferente, nos cambia. El Espíritu Santo, miren, la palabra es como un cincel en las manos del Espíritu Santo. La oración es ese martillo que nos ayuda a que nos dé forma, pero es el Espíritu Santo el escultor. Pero Él usa el cincel de la palabra. Y necesitamos la palabra si queremos que el carácter de Cristo sea forjado en nosotros. No menosprecies este tiempo. Necesitamos la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy quería compartir contigo. Vamos a orar un momento. Estoy seguro que a pesar de estar en todo en contra, si te abrazas una promesa y confías en Dios en base a esa promesa, tendrás la victoria, tendrás el resultado que necesitas y que esperas. Oramos un momento. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, yo ruego que tú despiertes en cada corazón de los que me están escuchando una renovada pasión por tu palabra. Señor, ayúdanos a volver a la Biblia. A veces pasamos tanto tiempo leyendo o viendo o escuchando tantas cosas, algunas no nada malas, pero descuidamos tu palabra, Señor, y ayúdanos a volver a ella. Es en ella donde vamos a encontrar esas promesas que nos sostendrán, especialmente en los días en donde todo está en contra de nosotros. Gracias por tu presencia. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dad gracias a Dios en todo tiempo. Esta es la voluntad de nuestro Padre para con nosotros en Cristo Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor, de todo lo que somos. Te damos gracias por tu gran sacrificio, Señor, por tu amor inagotable. Gracias. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo.
ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Queremos amarte, Señor, dando nuestra vida entera, así como diste tú tu vida para nosotros, Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, y es más que una canción. Gracias, Señor. La gratitud es más que palabras, más que una oración, más que una canción. Gracias. Gracias, Raúl, por ese tremendo mensaje. ¿Saben? La clave está en aferrarnos de las promesas del Señor, aferrarnos de la palabra del Señor, saber, tener la convicción en nuestro interior que Dios prometió y cumplirá. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y su promesa la va a cumplir en nuestras vidas. A veces se nos ponen las cosas difíciles, a veces nos complicamos, a veces estamos contra las cuerdas, literalmente, pero teniendo presente que nuestra confianza está en Dios, de que Dios prometió y cumplirá, las cosas cambian. Nuestra actitud ante la situación cambia.
Y esa es la clave. De verdad que sí. Gracias, Raúl, por ese mensaje. Gracias a ustedes, mis amigos. Como siempre les decimos, gracias por conectarse con nosotros. Gracias por seguirnos en nuestras redes de Instagram, de YouTube, de Facebook. Gracias por sus comentarios. Por favor, síganos escribiendo allí en las redes. Eso lo leemos. Estén seguros que nosotros los leemos y eso nos motiva a seguir adelante. Gracias también por sus contribuciones, por sus donaciones, por sus ofrendas, sus diezmos, porque eso hace posible que el mensaje del Señor se siga esparciendo y llegue a más personas. Así que gracias, les animo a que continúen haciéndolo. Ahora los bendigo, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz, que Él sea propicio a ti, que Él guarde tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Te irá bien porque tu confianza está puesta en el Creador, en el Dios de tu salvación. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.